eh, vamos a ver ovaroesterectomía, ¿ya? La próxima semana deberíamos ver castración, porque ya les queda poco para que empiecen ustedes a operar. Bueno, ya han hecho ya algunos, ya. Las estadísticas dicen, ¿cómo es? Las estadísticas dicen que ya están. ¿Cómo se sienten? No ha sido tan terrible, ¿eh? Qué bueno. Se trata que todos los años vamos mejorando un poquitito y que vamos haciendo las cosas mejor, más fáciles y mejor. A veces eso significa un poco más de exigencia. El resultado final es óptimo. Bueno, vamos a hablar del control del dolor en los pacientes críticos porque para no dejarlo enmarcado en solamente los pacientes postquirúrgicos. Porque en realidad esto es aplicable a cualquier paciente que tenga dolor. Porque vaya a tener dolor. Entonces, algunos puntos importantes que el control del dolor adecuado reduce la morbilidad y la mortalidad. ¿Qué es lo que es la morbilidad? ¿Alguien me lo puede definir? Alto porcentaje, pero sin infectación. Infectación tiene que ver con epidemiología, pero no solamente tiene que ver con la infectación. Porque aquí como... Una gran cantidad, pero no es importante. ¿Qué es lo que es la morbilidad? La cantidad, no, la cantidad por porcentaje. Sí, que se enferman y en este caso serían ¿cuáles? Que tienen complicaciones. ¿Eh? Cuando hablamos de morbilidad hablamos de complicaciones. O sea, son pacientes que se complican o que se mueren. ¿Sí? Entonces, en una cirugía hay pacientes que tienen complicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, se le infecta la herida, por ejemplo, se visceran, por ejemplo, empiezan a sangrar, ¿sí? Eso es morbilidad. Y lo que se muere es la mortalidad. Ahí está fácil, ¿no es cierto? Porque no es solamente aplicable para los términos epidemiológicos de infecto contagioso, ¿no es cierto? Ya, entonces, con eso, con ese primer enunciado, ya tenemos suficientes razones como para controlar el dolor, ¿cierto? A mí en la universidad me enseñaron que lo duela un poco, ¿sí? Porque así no pisa, porque así no se mueve tanto. Como si a los animales no les duele tanto. ¿A quién le van a poner? Bueno, además no teníamos muy buenos analgésicos, porque lo único que usamos era la dipirona, que en realidad como analgésico general es bien malo. Tiene un muy buen efecto antipirético, como antipirético se funciona recontra bien, pero como analgésico no, visceral solamente podríamos decir que tiene algún efecto. Pero eso ha cambiado, afortunadamente, para todos, para los animales y para nosotros, ¿cierto? La analgesia multimodal que actúa a través de distintas vías nociceptivas nos da un mayor control del dolor. Esto ya lo hemos manoseado un poco porque es casi el mismo principio de la anestesia multimodal. La reevaluación periódica es necesaria ya que la intensidad y la duración del dolor varían en un momento a otro. Esto es importante porque si bien es cierto que generalmente, por ejemplo, para hacer una ovarectomía, carprofeno 2 horas antes, ¿cierto? Como en preoperatorio, 2 horas antes es suficiente analgesia para el 90% de los pacientes, hay un 10% que va a requerir más analgesia, ¿sí? Entonces tenemos que rescatarlos en ese sentido. Entonces, como esto me imagino que todos ya lo manejan, ¿no es cierto? Que el dolor puede ser de origen inflamatorio,
mecánico o del tallo cerebral. ¿No es cierto? Entonces, inflamatorio ya que los mediadores de la inflamación estimulan y sensibilizan a los nociceptores. Mecánico por la dilatación de un órgano hueco, por compresión, laceración, destrucción de tejido, una quemadura, por ejemplo. Y del tallo cerebral por excitación directa de las neuronas medulares que transmiten el dolor. O sea, este quizá es el más malo de todos los dolores, porque está instaurado a nivel central. Quizá el más difícil de manejar con los medicamentos. ¿Qué es lo que es la definición del dolor? Todos hemos sentido dolor, ¿cierto? Eso es algo interesante, pero ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve el dolor? ¿Ah? Es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí está la descripción: experiencia sensorial y emocional desagradable que provoca reacciones autónomas y motrices protectoras que resultan en el aprendizaje de comportamiento de rechazo. ¿Sí? O sea, uno debería aprender, un proceso de aprendizaje del dolor. O sea, si te pegáis una vez, cuando vais subiendo la escalera, no deberíais de nuevo pegarte en el mismo sitio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te produjo una experiencia desagradable, ¿no es cierto? De hecho, en los ratones se hace mucho esto, ¿no es cierto? Que le colocan una puerta con electricidad y otra con alimento. Y entonces les van cambiando los colores y después aprenden por dolor, ¿no es cierto? Rápidamente que la puerta naranja tiene electricidad y que la amarilla tiene comida. Entonces prefieren la amarilla y no la naranja. ¿Sí? ¿Han visto eso del experimento, no? Bueno, y eso es para probar el dolor. Hay otras, eso es para el comportamiento de aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que no aprende nunca, pero ese es otro tema. Pero aquí hay una cosa que es interesante, esto que es sensorial y emocional, porque estamos tratando de comprender profundamente esta definición. Porque una de las cosas que más nos cuesta a los veterinarios explicarle a la gente, porque yo creo que ya todos ustedes la tienen súper claro, es que los animales y nosotros sentimos igual. O sea, no hay ninguna diferencia anátomo-funcional que diga que los animales sienten menos dolor. Pero pasa de que llega el perro ese fracturado con la pata así, que lleva bailando así, y como que, oye, ¿no le duele? ¿Habrá gente que pueda tener este tipo de comportamiento? ¿De qué depende que tú sientas más dolor o menos dolor? Esa es una pregunta. ¿Por qué los animales muestran, algunos, ¿no es cierto? El pitbull, por ejemplo, los pitbull, racialmente, como que sienten menos dolor, como que sienten, ¿no es cierto? La apreciación, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué me podría contestar esa? ¿Es el grado de excitación también del animal? ¿De excitación? Sí, pero si llega a la clínica no viene excitado y viene contento, viene moviendo la cola y con la tibia así volando. Y tú dices, ¿cómo puede andar así? O sea, yo tuviera una fractura de esa, me tendrían que mover con tecle. ¿Ah? ¿Y el umbral del dolor un poco Bueno, más alto? dicen, por ejemplo, las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que los hombres. ¿Verdad eso? Sí. Sí, es verdad, es verdad. Pero parece que para ciertos tipos de dolor. No para todos. Hay algunos tipos de dolor que parece que las mujeres no son tan buenas para aguantarlo, en cambio otros sí. Otra cosa. Entre más años de escolaridad, sienten más o menos dolor. Años de estudio, estoy hablando de años de estudio. Entre más estudia una persona, siente más o menos dolor. Depende.
Esto está súper estudiado. La estadística dice. La estadística dice. Sí, entre más años de escolaridad, no estamos hablando de cultura ni nada, de años de escolaridad, la gente tiene menos tolerancia al dolor. O sea, ustedes por estar aquí sentados es porque son medio físicos. ¿Ah? Imagínense los que tienen posgrado, los que tenemos posgrado, hemos estado estudiando toda la vida, así, ultra sensible. ¿Ah? Porque estamos hablando en general, ¿no es cierto? Porque hay casos particulares, gente que... Ahora, por eso que uno... ¿Han visto a esta gente que es bien rústica, que anda pata pelada y lleva un carretón como 500 kilos y va corriendo así? A mí se me pelan las patas, pero así, 3 segundos. ¿Ah? Sí, bueno, ahí mismo, cuando el calor y así se me quedan... ¿Pasa o no? Y yo creo que le pasaría a cualquiera y uno dice, ¿cómo la gente...? Bueno, eso tiene que ver con la rusticidad. Y por eso que hay gente que soportan más el dolor que otra. ¿Sí? Hay casos particulares, por supuesto. No todos los podemos echar porque esto es estadística. ¿Sí? Y ¿saben quiénes son los que han estudiado más el dolor? Son los dentistas, obviamente. Tienen la capacidad ahí de poder... Pero al mismo tiempo, y esto es algo bien interesante, para que vean que la vida no es tan blanco-negro, la gente que tiene más escolaridad puede soportar más el dolor. O sea, por ejemplo, para los que les gustan hacerse los tatuajes, ¿sí? La gente que tiene baja escolaridad se empieza a hacer el tatuaje, pero no se lo termina. En cambio, los que tienen más escolaridad, aunque les duele más, son capaces de terminar. ¿Sí? Pues, para hacer un ejemplo así simple. O sea, una cosa es que a ti te duela más y otra es que tú lo toleres más. ¿Sí? Y eso tiene un porqué, porque la gente que tiene más escolaridad, que estamos aquí, que tienen cierta tendencia a la persistencia, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una cuestión emocional detrás que es súper importante, que no podemos dejar de atrás. Esto es para que entendamos un poco de qué se trata el dolor. Nosotros somatizamos el dolor. Entonces tenemos una parte sensorial y emocional. Esa es la parte emocional. Entonces si yo me pego con el martillo en el dedo, ¿no es cierto? Estoy maestreando y me pegué en el dedo, me quedo así, ¿se han pegado una vez en el dedo? O sea, apretado en la puerta, así se te pone negro, se te va a caer la uña, así, una cosa así. Entonces eso duele, ¿no es cierto? Uno dice, y tira todo así el calvario completo, ¿no es cierto? Y la cuestión te palpita así, como que se... Bueno, los que sean todos así como que... Eso es emocional, po. ¿Ah? Estoy logrando que ustedes se acuerden, ¿sí? Entonces, hay de rechazo, dice, oh, sí, me veía tan fuerte esa vez, ¿sí? Bueno, eso es la somatización. Después, al otro día que me puse hielito, me puse agüita, me vendé el dedo, ya se me quitó el dolor, ¿no es cierto? Pero me saco la venda, lo veo negro, ¡oh! Y me duele de nuevo. ¿Sí? Eso es la somatización. Eso los animales no lo hacen. Eso no lo hacen porque no tienen la parte emocional somática. ¿Sí? ¿Lograron entenderlo ahora? Sí. Entonces, no es que no le duela, lo que pasa es que no somatiza. Y es por eso que los animales que tú le amputas un miembro, al otro día se paran y siguen su vida. En cambio, ¿qué es lo que hace la gente? Dice, ¡oh, y la pata! Y se queda ahí, y se mira, y tiene el miembro fantasma. ¿Sí? Bueno, eso los animales no lo hacen. No es porque no lo sientan, no es porque no les duela, sino que porque efectivamente la parte emocional no la tienen. Y además tenemos otro problema que no es menor, que no sabemos de el dolor en los animales. Bien interesante esto porque hoy día existen una serie de tablas, ¿no es cierto? Está Wisconsin, hay una serie de tablas para medir el dolor. Entonces uno le pone un puntaje. Los invito a que exploren esto, porque en muchos lugares, así que son así cuadraditos,
Los pacientes se les hace la escala de dolor cada 4, cada 8 o una vez al día. Depende del régimen analgésico que se haga. Entonces, en la ficha clínica aparece esta tabla en que alguien la tiene que ir llenando. Generalmente son hospitales que tienen 24/7, entonces hay alguien que les va poniendo un puntaje y los va evaluando. Y así también se va retroalimentando la parte de la analgesia. ¿Por qué? Porque es súper difícil saber si le está doliendo o no. ¿Qué signos de dolor tienen los animales? Sudoración. Por ejemplo, los caballos son súper buenos para sudar, ¿no es cierto? Se sudan y uno sabe que le está doliendo. ¿Otro? ¿Cómo? Decaimiento. Ya, pero ese es súper inespecífico porque cualquier cosa podría producir decaimiento. Temblor, sí, ¿no es cierto? En el flanco, sobre todo los caballos, los gatos, los perros también pueden temblar. Posturas normales, hablemos de posturas normales porque podría ser sifótica o lordótica, depende, o podría ser, por ejemplo, ¿cómo se llama esto cuando se paran las patas? Orthopneica. ¿Sí? O posición de rezo si es, por ejemplo, abdominal, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Se miran el flanco, los caballos sobre todo. Pero los animales también, otros animales también, no solamente se miran, sino que se lamen. ¿Otro? ¿Cómo? Sí, eso también es de los caballos. Cuando están la intranquilidad, sí, la intranquilidad, vocalización, súper importante. Aunque la vocalización es común ya cuando les duele mucho, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Se muerden? ¿Se pueden llegar a amputar? Ya, puede aumentar, pero eso es también inespecífico, ¿cierto? Es como... En realidad son todos bien inespecíficos a menos que uno los punte. Por ejemplo, no se mueven. Se ponen apáticos, se ponen en el fondo de la jaula. No comen. ¿Sí? Pero es un conjunto, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar del síndrome de dolor. Pero es difícil, ¿no es cierto? Es difícil saber, oye, ¿le dolerá así con cierto? Porque no nos pueden decir. La gente es más fácil porque a la gente le dice, ya, póngale de 1 a 10. ¿Qué dolor siente? 10. No, 10 no puede ser. ¿Ah? Porque si no estaría en el suelo tirado así revolcándose. Vuelva a evaluar del dolor más potente que... ¿Sí? Y ya, no, sí, es 4. Ya. De hecho, a algunos enfermos les pasan una bomba, ¿no es cierto? Y cada vez que sienten dolor, o van a sentir, aprietan y se automedican, ¿no es cierto? Eso no lo podemos hacer en los animales. Por lo menos clínicamente, porque experimentalmente sí se puede hacer. Entonces, ¿cómo salvamos esta situación? Porque es complejo. Sí, ayuda mucho la tabla, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegamos a la práctica de esto? ¿Prueba estandarizada? ¿Prueba estandarizada de qué? De dolor, por ejemplo, que se realiza ciertas pruebas. Pero si lo estamos haciendo, vos tenés que llenar la tabla de Wisconsin. Es como prevención para, o sea, si ya se hace una premedicación, por ejemplo. El operatorio también dar otro tipo de analgesia para mantener esa y que la curva no baje en ese sentido. Simplemente Pero mantener ¿en qué te va a basar para hacer eso? la dosificación también, dosis efecto puede ser. O sea, uno ya... O sea, siempre va a estar dosis de efecto porque si te quedáis corto deberías darle más, pero ya ahí ya es tarde. Yo creo que sí. Por eso, pero ¿cómo prevenir? ¿Y cómo sabéis que le va a doler? Porque hacía más cirugía y yo creo que ya va a generar un efecto, o sea, en un tejido lo está ahí manipulando. Ya, pero entonces va a depender del tipo de procedimiento que le hagan. ¿Sí? Eso es un buen punto. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¿Le vamos a amputar? Si le hacemos una amputación, ¿cuánto le va a doler? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Sí? Y lo vamos a clasificar. Es mejor a veces pasarse que quedarse corto en esto.
Pero lo más importante es tener empatía. ¿Sabes lo que es la empatía o no? Ponerse en el lugar. Entonces, claro, si a mí me van a poner un clavo intramedular, me van a hacer una incisión por todo el largo del fémur, me van a colocar una placa con 12 tornillos, yo creo que eso debe doler. Y no me va a doler grado 1, nivel 1. Sí, tú sabes. Sí. Ya me operando la columna. Ya, ¿viste? Entonces, fácilmente podéis decir, ya, esta cuestión, nivel 3. Chao, lo dejo sedado, medio anestesiado, que esas 12 horas. ¿Sí? Entonces, es súper importante que usemos esto, la empatía, que sea empático. ¿Ya? Más que usar las tablas que sirven, obviamente, de referencia y como para evaluar el dolor. Entonces, observación, dificultad de definir el límite entre lo fisiológico y lo patológico, porque evidentemente el dolor es algo natural, ¿sí? ¿Lo podemos cancelar totalmente? ¿Lo podemos anular totalmente? Sí, sí, lo podemos anular totalmente. Y a veces es mejor eliminarlo totalmente que tenerlo así subyacente, ¿sí? Esto también ha cambiado, porque antes pensábamos, no, ya, bueno, que le duele un poco. Y no es necesario. ¿Por qué? Porque este límite es muy difícil de poder manejar. Entonces, efectivamente, pasan de ser protectora a ser nociva, ¿no es cierto? Es difícil de caracterizar y evaluar, y esto también lo hace difícil, complicado desde el punto de vista práctico. Entonces, es mejor eliminarlo y que al paciente no le duela. Se expresa en forma distinta entre un individuo y otro y en el mismo sujeto dependiendo de su experiencia, ¿no es cierto? Porque ya dijimos que dependía de la raza, depende de la crianza, ¿no es cierto? Porque puede haber gente que es muy estoica y que es súper resistente al dolor, a pesar de todo lo demás. O que genéticamente viene predispuesta para soportar el dolor a ese nivel máximo, ¿no es cierto? Entonces es como bien difícil. Y otro, por ejemplo, los poodle, los animales así, los perros falderos, esos son enclenques. Eso le duele todo, necesitan mucho confort. Porque han sido seleccionados hacia esa particularidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestro archienemigo? ¿Ah? Porque uno tiene que caracterizar, yo siempre digo, a los amigos y a los enemigos. ¿Ah? Uno tiene que tener súper claro quién es quién. En medicina y en la vida, bueno, y en la vida también. Este archienemigo. Hiperalgesia periférica y central. Con este no lo tenemos que tolerar en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque lo único que hace es traer desastre. Primero, por una cuestión humanitaria, ¿no es cierto? Porque no podemos permitir que a nuestros pacientes les duela hasta el pelo, porque estos son los pacientes esos que los tocáis, se mueren y gritan y lloran y... No sé, a mí por lo menos no me deja indiferente. No puedo hacer que aislarme, pero me preocupa. No me gusta escuchar a ningún animal ni a una persona que esté en esas circunstancias. O sea, no es llegar así y decir y hacer esto. No, hay que hacer algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Evitarlo. Evitarlo. O sea, que no le duela. Entonces tenemos que la combinación de intensidad y duración nos sirve para distinguir entre el dolor fisiológico y patológico. Obviamente que todos hemos sentido dolor y no lo podemos evitar en absoluto porque también estamos aprendiendo con estos sistemas. Ya que en este último, esta combinación se mantendrá por un tiempo mayor. De hecho, el dolor manejado puede ser curativo. ¿Sí? De hecho, hay algunas técnicas milenarias, ¿no es cierto?, que colocan agujas. ¿Sí? La acupuntura, la digitopuntura y otras así que tienen efectos, por ejemplo el tatuaje, dice que también tiene efectos curativos,
y otros que activan ciertos procesos inflamatorios. Esa es la fórmula que tiene. Ahora, eso puede ser adictivo. La gente que se hace tatuaje, por ejemplo, puede entrar en adicción porque libera ciertos factores que hacen que se sientan así, como una droga. Así que cuidado. Hay otros que hacen, no sé si han escuchado hablar del cambó, Sí. ¿sí? Que se le ponen una toxina y también puede tener efectos de esa característica. O sea, produce inmunoestimulación porque efectivamente están poniendo una toxina, ¿sí? Hay algunos que sí se pueden medir de este tipo de medicina alternativo. Yo digo que alternativo nomás porque medicina no sé si le alcanza. Pero hay que tener cuidado con esa cosa. Entonces, se produce el fenómeno de sensibilización, reducción del umbral de excitabilidad de los nociceptores y sensibilización periférica. Como hemos visto, el dolor se produce en diferentes lugares, ¿no es cierto? Por ejemplo, está el dolor protopático. ¿Cuál es el dolor protopático? A ver si estoy hablando, si no me pongo a hablar en chino, nadie me entiende nada. ¿Dolor protopático? Ese mismo. ¿Tiene dolor protopático usted, no? ¿No le ha dolido la pancita? Le duele todo. Ya está con hiperalgesia entonces. El protopático es abdominal, po. No te quedes dormida. Es abdominal, ese, ¿por qué? ¿Cuál es la característica que tiene el protopático? Que tiene muchos sensores, pero no sabemos determinar exactamente dónde está el dolor. Qué terrible, ¿cierto? Porque te duele todo. ¿Sí? En cambio, hay otro en que tenemos, por ejemplo, este me suena. Este reloj. Marque sin abrir los ojos, ¿dónde le toqué? ¿Sí? Muy cerca. ¿Por qué? Porque hay muchos más receptores, ¿no es cierto? Entonces es capaz de localizar en forma más apropiada el dolor, ¿sí? O la sensación, porque no alcanza a hacer que le doliera, ¿sí? Entonces hay un dolor que es visceral o protopático que es muy general. Y para ese tipo de dolor sirven ciertos analgésicos. Para los osteomusculares sirven otros. Y para los de la piel sirven otros analgésicos. No todos sirven para todo. Aunque podemos sobreponer los efectos. Esta sensibilización periférica facilita su extracción de la médula espinal, formando así la sensibilización central, que es donde se produce la hiperalgesia. Entonces, si lo pensamos, aquí hay una tabla que dice el nivel del dolor, ¿no es cierto? Hay un dolor fisiológico que está por ahí. Pero después se vuelve patológico. Entonces, el dolor fisiológico aumenta y después disminuye. En un tiempo simple. O la hiperalgesia, que se pasa por arriba y se vuelve muy duradera. Esto, ¿por qué lo tenemos que ver? Bueno, por humanidad, ¿no es cierto? Que ya dijimos que por razones éticas, morales, como lo queráis llamar, no tenemos que dejar que nuestros pacientes lo duelen. Segundo, porque después tratarlo es más difícil. Tenemos que darle más analgesia, dosis más alta, lo que quiere decir que aumentan los RAMs, y por periodos de tiempo más largos. ¿Y para qué le voy a dar tanto analgésico y tanto más si lo puedo evitar? ¿Sí? Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos preanalgesia. Y en el peor de los casos, hacemos rescate. Rescatamos al paciente que está con hiperalgesia, le vamos a dar analgésico al chancho para llevarlo a un nivel más por otro. ¿Sí? Entonces, aquí dice que el gráfico que muestra cómo cambia con el tiempo la intensidad y la duración del dolor después de una lesión tisular significativa y persistente. La intensidad del dolor se clasifica en 3 niveles, denominados escalones. Aparece hiperalgesia,
periférica o central. Se intensifica y bla, bla, bla. Bueno, esto lo pueden leer. Profe, y cuando uno se desmaya ya, Ya. ahí ¿qué pasa? Eso también podría ser hiperalgesia. Sí, pero ahí hay que diferenciar. Uno, porque puede ser un dolor sobreagudo que va a ser de momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si a alguien lo conmociona, ¿no es cierto? Le ponen un jazz de derecha, claro, va a sentir el dolor, va a caer knockout, pero después se va a parar, ¿no es cierto? Y como le va a doler un poco la quijada, o si puede llegar a fracturar, ¿no es cierto? También se va a prolongar, pero no va a ser hiperalgesia. Ya. Porque la hiperalgesia tiene que ser harto dolor y con alta duración, que dura. ¿Sí? No solamente el episodio. ¿Sí? Ahora, estos son procesos de desconexión. ¿No es cierto? Porque ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se desmaya? ¿Quién me puede explicar por qué se desmaya? Supongamos que yo soy un torturador profesional. ¿Ah? Porque a lo mejor el Entonces cuerpo llego y le voy a poner le voy a usar aquí, yo soy torturador profesional, y le voy a quebrar el dedo. ¿Sí? O con un alicate empiezo a apretar, y en un momento se va a desmayar. ¿Por qué se desmaya? para que perder la conciencia el cuerpo no siga sintiendo No, sí, ya, ok, sí, pero ¿por qué se desmaya? ¿Cómo? Claro, va a llorar, va a gritar, me van a saltar las lágrimas, me va a decir unos epítetos así increíbles. Te acordar de toda mi familia así. Pero yo lo voy a seguir apretando y en un momento, claro. Se desconecta. ¿Pero por qué? Po? ¿Qué pasa? Entra en shock neurogénico, así se llama eso. Claro, pero hay una serie de eventos, ¿no es cierto? Porque se descarga, ¿qué es lo que está descargando? Catecolamina, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Hasta que llega un momento en que ya hay colapso, ¿cierto? Y ahí, efectivamente, el corazón ya no responde de una forma adecuada, empieza a hiperventilarse, aumenta el CO2 y se desconecta. Porque esto es como un remanente, ¿no es cierto? Recordemos que nosotros tenemos un cerebro antiguo y un cerebro nuevo. Eso es de cerebro antiguo. Porque tiene que ver con el sistema límbico, tiene que ver con el hipotálamo, tiene que ver con esa parte. Entonces, ahí es donde hay un agregado emocional. Y ese agregado emocional hace que tú te desconectes. No te mueras, pero te desconectes. En otros animales, que nosotros también vemos, ¿no es cierto?, que son los animales exóticos, ahí la desconexión se muere. Porque cuando el conejo lo agarráis, y si lo tomáis mal, ¿no es cierto?, porque hay que aprender a tomar los conejos, porque si no lo agarráis, lo agarran igual que los magos de la oreja, ¿sí? Y el conejo le tomáis las patas, lo dobláis, y ¡clac!, se desconectó y se murió. Porque se sobreexcitó, hizo una descarga adrenal masiva, se murió. Porque a nadie le gusta que se lo coman vivo. O sea, comérselo de fagocitar, ¿no? Hay que aclarar el concepto. La naturaleza no es tan despiadada. Hay mecanismos para que al pobre bicho no se lo coman así de a pedacitos. Entonces, hay sistemas de desconexión de este tipo. Pero la hiperalgesia no llega a ese punto, porque es un pic, pero de larga duración, que es el más horrible de todo. Porque de verdad que como es como todos estos dolores así, los mejores ejemplos son estos, por ejemplo, la tortura. Pues la tortura, cuando te cae la gota de agua y te ponen debajo la tortura china, ¿no es cierto? La primera gota así como decir, ¿y esto qué me va a hacer? Pero después de 5 horas que la gota te está cayendo en el mismo lugar, te produce hiperalgesia. Porque se pierde la modulación.
se ha sobrepasado el umbral. Y ya ahí el dolor, ya ahí te duele todo. Cada gota que es como que te cayera un martillo en la cabeza, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? Bueno, lo otro también. Sí, no podemos ser torturadores. Hay cosas que uno no, por ejemplo, hacer ciertos procedimientos sin analgesia y sin sedante. No. Hay ciertos procedimientos que uno sabe que son... Hay otros que sí, porque a veces el sedar o anestesiar al paciente y darle una analgesia muy alta significa un riesgo mayor de que el dolor que va a ser súper agudo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si le va a cortar unos clavos, aquí lo tengo fijado, de repente lo hacemos así nomás, si está suelto más encima. Los cortáis y los tiráis. ¿Le va a doler? Sí, le va a doler, pero es como ponerle una inyección. Es como, oye, ponerle lidocaína antes de ponerle inyección. Le va a doler más la lidocaína que la inyección. ¿Sí? En esto también hay que jugar. O la sedación le va a durar 3 horas, que el paciente va a andar así como borracho. ¿Valdrá la pena? De repente puede ser que no valga la pena, a menos que tu integridad y la integridad del paciente esté en cuestionamiento. Ahí tienen que desearlo. No, hay que tratar, y esto les digo porque lo veo persistentemente, que los veterinarios pelean con los pacientes. Uno no tiene que pelear con los pacientes, no tiene que luchar. Eso del método enzimático que uno antes nos enseñaba, no lo cedí, porque que les daba miedo sedarlo. Eso ya no se usa. ¿Sí? Le vais a tomar radiografía al paciente, lo tenéis que sedar y le tomáis radiografía y no tenéis que exponerte tú a los rayos X. ¿Sí? O sea, de hecho no debería haber nadie adentro de la máquina para tomarle radiografía al perro, le ponéis un saco de arena y lo dejáis ahí planchado y le tomáis la radiografía. Esa es la fórmula. ¿Sí? Pero no puede estar permanentemente peleando con los animales porque es peligroso. Bueno, ustedes vieron el gato hoy día, algunos a 3. ¿Ah? Sí. Ninja, gato ninja. Atacó a 3 así, en un segundo. A mí me atacó uno el otro día. Bueno, nociceptores en un umbral de excitación elevado, solo activados con estímulos de alta intensidad. Agentes activadores nociceptores tenemos la prostaglandina, la histamina, la bradiquinina, la serotonina, la sustancia P, los agentes algógenos, causar dolor, ¿cierto? Como los iones de hidrógeno y potasio. Estas 3 primeras activan los receptores polimodales. O sea, no son específicos. Lo que le explicaba la otra vez, cuando se rompe la célula, ¿qué es lo que sale? Sale el potasio del intracelular y extracelular, donde no debería estar. Y el potasio, cuando aumenta extracelular, sensibiliza a los filetes nerviosos. Y cuando se sensibiliza, se hace más fácil que se estimule. Y eso hace que duela más fácil, para decirlo así en términos bien simples. ¿Sí? Entonces, y fíjense esta cantidad de sustancias, pues son como 60 que están metidas entre el dolor y la inflamación. Ahora, hay algunas que son siempre necesarias. Por ejemplo, la histamina predispone al dolor. ¿Sí? Si tú sacáis la histamina, y estas son pruebas así del dolor que se hacen, si le sacáis la histamina, deja de doler. Le colocáis histamina y empieza a doler. ¿Sí? En esta mezcla. Están las sustancias P que se pueden medir también y que son súper importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar como estrategia de que nuestros pacientes no tengan sensibilización central? El estímulo de nociceptores periféricos provoca una respuesta de larga duración de los nociceptores medulares y pueden llegar a intensificarse hasta 20 veces. Mediadores como el glutamato en receptores MMDA, ¿no es cierto?, de alta intensidad de duración, o los AMPA de corta duración. ¿Qué es lo que podemos ver? Porque vamos a hacer un dibujito aquí, ¿no es cierto? Está el músculo típico, ¿no es cierto?, el estertor, la médula, que siempre la dibujamos de la misma forma, porque efectivamente es muy parecido a esto. ¿Sí? Y aquí hay una cosa así, está el ganglio, ¿no es cierto? Y después hay una cuestión hacia arriba, ¿no es cierto?
Y aquí tenemos el cerebro. ¿Sí? ¿Me quedó bonito? No me quedó tan bonito, pero no importa. Se entiende. Y de arriba viene otra cosa hacia abajo, ¿cierto? Así. Entonces el dolor se genera en diferentes vías. Primero, si tengo aquí le vamos a poner así como el daño, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si esto fuese una plancha caliente, ahí estoy haciendo el lomito para el tamaño, ¿no es cierto? Estoy haciendo el sándwich y me pongo a conversar y... ¡oh! ¿Sí? Este es el reflejo, ¿cierto? El reflejo está intacto. Pasa que tengo integración, ¿no es cierto? Porque aquí para hacer este movimiento tengo integración de esto, del arco reflejo, ¿no es cierto? Un efector y un receptor, o un receptor y un efector, ¿cierto? Lo retiro. Y aquí se liberan, dependiendo del nivel de quemadura, ¿no es cierto? Si hay daño celular, se me van a inflamar, me va a salir una ampolla, etcétera, etcétera, en la punta de los dedos. Pero si tengo una sección aquí, ¿sigo teniendo reflejo, sí o no? Sí. Sigo teniendo reflejo, pero voy a tener un reflejo así. Sin control. ¿Por qué? Porque esta es neurona motora inferior y esta es neurona motora superior. ¿Voy a tener el reflejo igual? Igual voy a tener el reflejo, pero puede ser que toque y quede con el cloro. También eso es que no hay modulación central. ¿Sí? ¿Se provocó dolor igual? Obvio que sí. ¿No hay modulación central? Sí. Pero la mano se achicharró igual. ¿Sí? De hecho, si tengo el receptor roto y todo lo demás está intacto, puede ser que... Oye, hay olor a quemado. ¡Oh, mi mano! ¿La voy a poder retirar? Sí, la puedo retirar porque tengo la motora, no la tengo rota. ¿Sí? Tengo solamente la sensitiva. O sea, podría hacer, oh, me estoy quemando, sí, saco la mano. ¿Por qué? Porque el cerebro le va a enviar al efector. ¿Sí? También puede darse la otra que tenga roto acá. ¿Sí? Todo lo demás está bien. Y ahí digo, me estoy quemando, no puedo sacar la mano. Y voy a tener que hacer esto o dar un paso atrás. ¿Sí? ¿Se produjo dolor igual? Sí. ¿Y todos los daños? Igual. Si tengo daño aquí, voy a tener el arco reflejo, pero sin control. Lo único que hace esta parte es darle modulación e integrarlo. O sea, aquí es cuando yo digo, ¿sí? Recáspita, recorcho, me quemé. ¿Sí? Nadie dice eso aquí en Chile, pero no es tan grave. ¿Sí? ¿Se entienden estas sutilezas? Ya, qué bueno. Porque es súper importante que lo entiendan, porque no hablan del arco reflejo, y el arco reflejo que puede tener sección medular completa, y va a seguir teniendo reflejo. ¿Es bueno o es malo? Es malo igual, no tiene sentido. Si tiene seccionada la médula, igual tiene reflejo. Pero no lo va a tener controlado. En estos casos, cuando es de neurona motora inferior, voy a tener arreflexia, ¿no es cierto? Como dijimos, la mano no se va a retirar, va a quedar. Súper importante esto, es neurología 1. Esto es neurología 1. Y entonces está el ganglio aquí, ¿no es cierto?, que hace el postganglionar y no me va a meter con eso. Chao. Pero súper importante. Ahora, aquí viene la integración del dolor que es emocional, que es cerebral. Ahí es donde se produce la hiperalgesia. Entonces, hay algunos, por ejemplo, analgésicos que actúan a nivel local. Por ejemplo, el carprofeno va a actuar aquí. Y va a inhibir, ¿qué es lo que hace el carprofeno? ¿Cómo actúa? Ya, pues, Fabián. ¿Qué es lo que hace el carprofeno?
receptor EGABA. Con los huesos. Ciclooxigenasa. COX-2. Sí, selectivo COX-2. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué tiene que ver con el dolor? Que tiene que ver con el ácido rápido. Ese está más arriba. Ah, la síntoma del costo. Que inhibe la cascada. Sí, pues inhibe parte de la cascada de la inflamación. ¿Ya? Lo está haciendo, pero a nivel local. ¿Sí? Y a nivel sistémico también, porque pasan igual. Pero tiene la característica de ponerse a nivel local. El tramadol, ¿dónde actúa? A nivel central. Sí, pues. Es bien parecido a la morfina, ¿no es cierto? Es como no es opioide, es un misceláneo, pero actúa aquí, en la vía también, ¿no es cierto? Actúa en casi todas partes. De hecho, tramadol lo podéis colocar epidural. Entonces, ¿qué pasa si yo, antes de hacer la cirugía, le voy aquí a colocar lidocaína? ¿Qué hace la lidocaína? Es un anestésico local. ¿Actúa cómo? Ese sí que sabemos cómo actúa. ¿Ah? Lidocaína. Búsquenlo ahí en el farmacología tercer año. ¿Cómo actúa? ¿Han probado la lidocaína o no? ¿Una gota así en la lengua? Ya, amarga, ¿no es cierto? Se te queda dormida en la lengua. ¿Por qué pasa eso? ¿O alguien ha ido al dentista? Bueno, todos hemos ido al dentista y nos han puesto anestesia local ahí. Y después nos iba a hablar que se te queda como pegado. ¿Ah? Y sentís como que tenés la boca así gigante. ¿Ah? Qué exagerado, ¿no? Mejor hagámoslo así, ¿no? A nivel de la membrana, del axón, ¿no es cierto? Eso es lo que produce una depolarización. Entonces actúa a nivel de la bomba de potasio, ¿no es cierto? De cloropotasio. Y inhibe el impulso. ¿Se acuerdan de esa cuestión que iba pasando una a otra, que le mandaban el neurotransmisor y que lo activa y que después se lo pasa al otro y así? Eso. Bueno, hoy día hay unos videos así en YouTube que se pueden meter y así verlo porque es muy lindo verlo de todas maneras. Bueno, si le pongo lidocaína ahí, estoy bloqueándolo ahí, ¿no es cierto? Antes de la cirugía, hicieron un bloqueo, la anestesista pescó, le dio carprofeno antes de la cirugía. Y más encima, dentro de la cirugía, le pusieron un tramador. Estamos actuando aquí y aquí. Entonces estáis bloqueando el dolor en diferentes etapas. Oiga, doctor, pero si el perro va a estar anestesiado, el gato va a estar anestesiado, el caballo va a estar anestesiado, la persona va a estar anestesiada. ¿Para qué le ponís tanto? Si va a estar anestesiado no va a sentir dolor. Efectivamente no va a tener conciencia del dolor a nivel emocional, porque los anestésicos actúan aquí, los anestésicos centrales. Pero todo lo demás va a estar, si yo le estoy haciendo un tajo. No quiero escucharlos más decir eso, por favor. Incisión. Estamos haciendo una incisión, no un tajo. Ah, no, levantó el tajo. Le rascó el paño. No, por favor, ¿eh? Empecemos a hablar como médicos. A la gente le podía hablar así, pero entre nosotros no. Lidocaína. Entonces le vamos a hacer una incisión y eso va a destruir células. ¿Y van a salir todos estos mediadores de la inflamación y del dolor? Sí, pues. Pero van a estar bloqueados. Bloqueo. ¿Ah? Sí, pues, obvio. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Pensémoslo ahora que ya sabemos qué es lo que es el dolor, sabemos qué es lo que va a pasar. Que efectivamente ese paciente no se le va a sensibilizar esta neurona. Bueno, son muchas neuronas. Muchas vías, ¿no es cierto?
Y aquí tampoco esta neurona, que hoy día sabemos que esta cuestión de la neuroplasticidad, ¿se acuerdan de la neuroplasticidad? Que antes pensábamos que no existía, hoy día sabemos que el cerebro es capaz de moldearse, de cambiar incluso su función. Pues hay gente que le han sacado pedazos del cerebro y el otro pedazo empieza a hacer las funciones de ese que falta. Se acostumbra al dolor, para decirlo así en términos simples. Se activa la primera vez, la segunda vez cuesta menos, la tercera vez menos, la cuarta vez menos y la quinta vez ya es fácil. Y después se mantiene activado. ¿Sí? Y entonces ahí te duele de verdad. Y aquí lo estamos evitando porque le estamos dando antes las drogas. Entonces, el estímulo de nociceptores periféricos provoca una respuesta de larga duración en nociceptores modulares, puede llegar a intensificarse hasta 20 veces. Entonces, los mediadores como el glutamato, esto, ¿no es cierto? El dolor posoperatorio se activa y se prolonga por activación de los receptores NMDA, que hay de dos tipos, pero no me voy a meter en eso, no se preocupen. Los antagonistas de receptores NMDA, como la ketamina, y aquí viene, este es también un súper secreto, ¿no es cierto?, que no le va a costar a nadie, ¿no es cierto?, de que la ketamina es el mejor analgésico somático que existe. Entonces evita la hiperalgesia. Entonces hay que usarlo, ¿sí? Hay que usarlo en qué? En los pacientes que saben que pueden hacer hiperalgesia y en los pacientes que tienen hiperalgesia. No le cuesta a nadie. ¿Sí? No, tienen que contarle a todo el mundo de que hay que usar la ketamina como analgésico, ¿no es cierto? Porque ejerce anti-hiperalgesia, que potencia a los analgésicos. Sobre todo nosotros que no podemos usar opioides, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos digamos, a disposición en forma fácil, sencilla los opioides, le hay butorfanol, le hay morfina y con eso evitáis esto, sabéis que lo va a evitar en la mayoría de los pacientes. Analgesia preventiva encuentra justificación de que inhibe el desarrollo de la hiperalgesia. Entonces podemos usar ketamina en los pacientes que podemos darle, ¿no es cierto? No podemos darle ketamina a los pacientes que tienen ¿cuáles serían los que no les podemos dar ketamina? ¿Podría ser uno? Sí. ¿Sí? Porque podría ser lo que se sensibiliza. ¿Qué otros no hay que darles ketamina? Pacientes que están muy estimulados, que son muy ansiosos. Que están hiperexcitados. ¿Sí? ¿Quién más? Lo dijimos la semana pasada. ¿Ah? Mucha edad, no me acuerdo. No. Empezaron así como... Lo pasamos la semana pasada. Y en farmacología también lo deberían haber visto. Los pacientes con hipertensión. Los pacientes con feocromocitoma. Los pacientes con... ¿cuál más? Hiperadrenocorticismo y hipoadrenocorticismo. ¿Sí? Eso no hay que dar. Consecuencia del dolor no controlado, del comportamiento, automutilación, ansiedad, pérdida del apetito, ya hablamos de esto, ¿cierto? De la movilidad relacionada con alteraciones de neuroendocrina producida por el dolor intenso, hay cambios en la función respiratoria, gasto cardíaco, respiración vasomotriz, equilibrio electrolítico, balance de calcio, fósforo, o sea, produce muchos problemas. Entonces, el dolor agudo intenso puede causar trastornos cardiovasculares, importantes arritmias, pueden llegar al shock cardiogénico, o en realidad este es más neurogénico que cardiogénico. ¿Qué pasa cuando el estímulo persiste? Activa el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿se acuerdan de esa cuestión o no? Si alguien me dice que sí, que alguien lo vio, conoce el hipotálamo. ¿Y la hipófisis? ¿Dónde está la hipófisis?
ahí mismo. ¿Cómo se llama esa? La silla turca. Sí, ya tú. Sí. Y la suprarrenal, que en realidad en los animales es adrenal, ¿cierto? Los glucocorticoides producen supresión inmunitaria, porque obviamente los corticoides a dosis altas producen inmunosupresión, aunque esto por periodos largos, prolongados, puede producir. En general, hoy día sabemos que no son muy buenos inmunosupresores. Así que si le dan corticoides una vez no va a pasar nada. Si le dan 2 veces, tampoco. Si le dan una semana, no va a producir ningún problema. Si le dan un mes, puede ser que lo inmunosuprima. En realidad uno descubre estas cosas que son así como para tirarse los pelos, porque a mí me decían, no, el corticoide, no, porque los corticoides producen inmunosupresión y que van a embarazar y no lo puedo ver. Cuando tú tienes un paciente que lo quieres inmunosuprimir y le empiezas a dar corticoides y te das cuenta que no dan resultados. Y tienes 2 o 3, hoy ya existen otros inmunomoduladores, hablamos más que inmunosupresores como la acetoprina. Si alguien quiere inmunodeprimir a un paciente, que no lo haga con corticoides, lo haga con acetoprina. Sale más barato y es más fácil. Sensibilidad a la infección, ¿no es cierto? Esto sí que puede ser. Y complicaciones postoperatorias. En general, ¿por qué? Porque los corticoides lo que producen es un balance nitrogenado negativo. Y cuando tenemos un balance nitrogenado negativo, no se produce proteína, no se produce colágeno. Y entonces, por supuesto, que la regeneración se hace mal. ¿Te acuerdas de esto? Qué bonito. Es que esto es bonito, así como para verlo así en la pieza, así enmarcado. ¿No? ¿Marcaría yo en la pieza? O de fondo de pantalla. ¿Ah? Sí, pero no. Como mala idea de fondo de pantalla. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Para irme contento hoy día para casa. Así. Prometo que sueño así bonito. Que alguien me lo explique. Esto lo tienen que haber visto en fisiología. ¿Quién dice fisiología? ¿Pero por qué la mira ahí? ¿No sabe ni el nombre de su profesor? Víctor González. Víctor González. ¿Dice fisiología Víctor González? Ah, no, entonces tú tienes que saber. ¿Se acuerdan de los puros malos nomás? De los malos, sí. Los profesores humanos pasan en ser bien, ¿ya? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? ¿Quién se pega un piscinazo? No tenga agua. No importa. Pero no vale. Usted que es karateca. Vamos. Yo tengo fe a los artistas marciales. Que no me acuerdo un poco. No se acuerdan. Algunos. Iluminados. ¿Está bien? Saca la cara. Sí, pero fíjate que la profesora son perdonales. También va a la consecuencia. Dale. ¿No? ¿Qué es lo que hace el centro simpático, vulvar y espinal? Si no me voy para la casa ahora mismo. ¿De verdad?